A veces la vida se parte en dos, un antes y un después, como una fotografía que se rompe sin aviso, dejando pedazos de recuerdos por el suelo del alma. Así fue para Elena, una mujer sencilla, de mirada cálida, que vivía entre los silencios de su casa y los abrazos cotidianos de su esposo, Tomás. Nadie imagina que lo que más ama puede desaparecer en cuestión de segundos, pero pasó, y desde ese instante ya nada volvió a ser igual. Era un martes. El cielo tenía un color gris que no anunciaba tormenta, pero sí tristeza. Tomás salió como siempre a trabajar, con su café en la mano y ese beso en la frente que nunca faltaba. Elena lo miró irse sin saber que era la última vez. A las 3 de la tarde un llamado quebró la rutina. Palabras frías, un accidente, un impacto. Y el mundo se volvió irreal. El amor de su vida ya no volvería a cruzar la puerta de entrada. El dolor la invadió como un río oscuro. No podía respirar sin sentir que le arrancaban el pecho. Las paredes de su casa comenzaron a hablar de ausencia. El sillón donde él se sentaba, su cepillo de dientes, la taza preferida, todo gritaba su nombre. Y en ese grito silencioso, Elena se fue apagando. No dormía, no comía. No entendía cómo el universo podía seguir girando cuando su mundo había quedado en pausa. Pero hay cosas que no se ven, y sin embargo existen. Fue una noche, entre lágrimas y suspiros, cuando ocurrió por primera vez. Elena estaba acostada en su cama, abrazando una de las camisas de Tomás. Cerró los ojos deseando que todo fuera un mal sueño, y entonces sintió un aroma familiar, inconfundible, el perfume de él, su esencia, tan clara, tan fuerte, que abrió los ojos de golpe. No había nadie. La casa estaba en silencio, pero el olor persistía, como si alguien invisible la estuviera abrazando. El corazón le latía con fuerza. ¿Estaba perdiendo la razón? ¿O era posible que...? Los días siguientes, pequeños detalles comenzaron a suceder. La lámpara del pasillo que titilaba sin explicación. Una canción que sonaba en la radio justo cuando pensaba en él. Una mariposa que se posaba siempre en la misma ventana, como esperando algo. Elena empezó a notar esos momentos, como migas de pan dejadas por un alma que no quería irse del todo. Y aunque tenía miedo, también sentía paz. Había algo, alguien, una presencia, como si Tomás no estuviera tan lejos como todos decían. Las personas decían que eran coincidencias, que era el dolor hablándole, pero dentro de ella algo despertaba, como una llama suave en medio del hielo. Empezó a hablarle en voz alta, a contarle su día, a pedirle señales, y como si el universo la escuchara, las respuestas llegaban. Una carta que él había escrito años antes, y que apareció detrás de un libro, una foto de ambos, caída del cajón sin que nadie la tocara, sueños tan vívidos que despertaba con la sensación de haberlo tocado. No era imaginación, era algo más, algo que no podía explicar, pero que tampoco podía negar. Elena comenzó a escribir lo que vivía, cada señal, cada detalle, y en medio del dolor, empezó a sentir que no estaba sola, que la muerte no era un final, sino un puente. El canal Voces del Alma hoy comparte esta historia no para convencer, sino para acompañar, para abrazar a quienes, como Elena, han perdido a alguien y sienten que no hay salida, para decirles que sí hay señales, que el amor no muere, y que, a veces, desde el otro lado, alguien sigue susurrando nuestro nombre. Si alguna vez sentiste que alguien querido te habló en sueños, si alguna vez una canción te hizo llorar sin saber por qué, si una mariposa se posó en tu ventana justo cuando pensabas en quién partió, comenta tu historia aquí abajo. Queremos leerte, porque no estás solo, y tal vez esa señal que buscas está por llegar. Elena nunca había sido una mujer particularmente religiosa. Creía en algo, sí, en una fuerza mayor, en un orden invisible, pero no hablaba de ángeles, ni de milagros. Sin embargo, desde que Tomás partió, ese mundo que siempre había parecido tan lejano comenzó a hacerse presente, como si lo espiritual se hubiese sentado en su mesa sin pedir permiso. Al principio, con timidez. Luego, con una fuerza que no dejaba lugar a dudas. Una tarde, mientras ordenaba la habitación que él usaba como oficina, encontró un cuaderno antiguo. Las hojas estaban amarillas, y la tapa, gastada. Era de Tomás, y lo que leyó le heló el alma. En esas páginas, escritas con su letra clara, él había dejado pensamientos, reflexiones, pero también algo más.
Había una entrada fechada 2 años antes que decía: si alguna vez ya no estoy, quiero que sepas que seguiré cerca. No me iré del todo. Encontraré la forma de estar contigo, siempre. Elena dejó caer el cuaderno. Lloró, se arrodilló en el suelo. Sintió que su alma se abría, y algo dentro de ella dijo: no estás imaginando, estás despertando. Comenzó a caminar todos los días por el parque donde solían pasear. A veces se sentaba en el mismo banco donde se reían del paso del tiempo, de las canas que llegaban, del amor que seguía intacto. Allí, miraba el cielo, hablaba en voz baja, y, en el murmullo del viento, sentía que él respondía, no con palabras, sino con sensaciones, como si el universo entero se convirtiera en lenguaje. Un día, mientras observaba a una madre jugar con su hijo, se le acercó una mujer mayor. Llevaba un sombrero beige y una sonrisa profunda. «Te he visto venir todos los días», le dijo. Elena asintió. No tenía ganas de hablar, pero había algo en esa señora que no la incomodaba. «¿Perdiste a alguien?», preguntó con suavidad. «Sí», respondió ella, «a mi esposo. Yo también perdí al mío hace muchos años, y también creí que no sobreviviría, pero aprendí algo. Los que parten no se van, se transforman». Elena la miró sorprendida. ¿Transforman en qué? En señales, en recuerdos que viven, en amor que no desaparece. ¿Has sentido su presencia? Elena asintió sin pensar. Entonces ya lo sabes. La mujer se llamaba Clara, y desde ese día se volvieron amigas. Pero más que eso, Clara fue guía. Le enseñó a Elena a escuchar su intuición, a confiar en lo invisible. Le habló de cosas que nunca había considerado, la posibilidad de recibir mensajes, de interpretar sueños, de abrir el corazón más allá del dolor. Los muertos no nos hablan con palabras, le decía Clara. Nos hablan con sincronías. Estoy en paz, y tú también lo estarás. No de tristeza, sino de certeza. Estaba recibiendo algo que iba más allá de la lógica. Era amor, era presencia, era una confirmación de que lo espiritual no era un cuento, sino una realidad palpable cuando el corazón está abierto. Decidió hablar con un médium, no porque quisiera respuestas, sino porque quería entender. Clara le recomendó a una mujer que vivía en las afueras del pueblo. Se llamaba Mariela, y su voz era calma como el agua. Apenas se sentaron, Mariela cerró los ojos y dijo: «Hay alguien aquí contigo. Dice que cada noche te toca el cabello para ayudarte a dormir. Dice que le duele verte así, que el amor no se fue, que solo cambió de forma, que su promesa fue real». Nadie sabía que, desde hacía semanas, antes de dormir, sentía una caricia suave sobre su frente. Pensó que era el viento. Ahora entendía. A partir de ese día, algo cambió profundamente. Ya no lloraba con desesperación, sino con amor. Hablaba de Tomás como si estuviera de viaje, como si, en algún punto, lo volvería a ver. Y en sus palabras, había una certeza nueva. No se trataba de consolarse a sí misma. Se trataba de reconocer una verdad profunda. La vida continúa, en otra forma, en otro plano. Empezó a estudiar. Leía sobre el alma, sobre la vida después de la muerte, sobre los planos espirituales. Descubrió que muchas culturas creían lo mismo, que el cuerpo muere, pero la esencia sigue, que quienes parten muchas veces se quedan un tiempo acompañando a sus seres queridos, que existen señales, que existen guías, que el amor nunca se rompe. Y entonces ocurrió algo que cambió todo. Durante una noche especialmente triste, en la que se sentía sola, se durmió llorando. En su sueño, se encontraba en una especie de estación. Había mucha luz, gente que caminaba, y de pronto lo vio. Tomás, sonriente, radiante, como nunca antes. Corrió hacia él, se abrazaron. No necesitaban palabras, se entendían en el alma. Tomás le habló, no con la voz, sino con el corazón. Le dijo: «Este no es tu momento aún, pero vendrás cuando sea la hora. Mientras tanto, vive, no te detengas, no dejes de amar, no dejes de reír, porque yo estoy contigo, y siempre estaré». Era como si Tomás le hubiera dejado un faro encendido desde el otro lado. Una promesa silenciosa de que todo estaba bien. Empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Los colores del cielo, los aromas del viento, la forma en que el sol entraba por la ventana justo en los momentos más grises. Elena descubrió algo más poderoso que la fe, la conexión. Esa unión invisible que no se rompe ni con la muerte.
esa certeza que habita en el pecho cuando el alma sabe algo que la mente aún no entiende. Pasaron los meses y comenzó a escribir cartas a Tomás. No sabía por qué lo hacía, pero sentía que él las leía. Las dejaba en un cuaderno especial, al lado de su foto. En ellas, le contaba cómo iba el jardín, lo que cocinaba, las conversaciones con Clara, las cosas nuevas que estaba aprendiendo. Era una forma de seguir compartiendo la vida con él. Y muchas veces, mientras escribía, una brisa leve acariciaba sus mejillas, como una respuesta sin palabras. Una tarde de otoño, Clara la invitó a una reunión íntima con otras personas que también habían perdido a alguien. Era un círculo pequeño, con velas, flores y mucho silencio. Uno a uno, compartían sus experiencias. Y Elena, con voz temblorosa, habló por primera vez en voz alta sobre las señales que había recibido. Nadie la juzgó. Al contrario, varias personas asintieron con los ojos llenos de lágrimas. Todos habían sentido algo similar. Todos tenían una historia secreta que no se atrevían a contar. Y en esa noche, entre desconocidos, se sintieron menos solos. Fue entonces cuando entendió que su dolor también podía sanar a otros. Empezó a grabar audios con sus relatos, pequeñas reflexiones, recuerdos, señales. Los subía a redes sociales sin esperar nada, pero los mensajes comenzaron a llegar. Personas que habían perdido a sus parejas, a sus hijos, a sus padres, y que sentían lo mismo. Señales, aromas, sueños, sincronías. Elena no podía creerlo. Lo que vivía no era un delirio personal, era un despertar colectivo. Voces del alma, así llamó a su canal. Empezó como un susurro, pero pronto se volvió un eco que llegaba a corazones rotos en todas partes. Compartía su proceso, sus caídas, sus descubrimientos. Hablaba con honestidad, con dulzura, sin pretensiones. Y cada vez que alguien le decía, «Tu historia me dio esperanza», ella miraba al cielo y sonreía, porque sabía que Tomás estaba detrás de todo. En una ocasión, recibió un mensaje privado de una mujer llamada Sofía. Su esposo también había fallecido en un accidente. Se sentía perdida, como Elena al principio. Decía que no creía en nada, que no podía seguir. Elena le respondió con una voz suave, como lo haría con una hermana. Le contó sobre el cuaderno, sobre el perfume, sobre los sueños. Le dijo, «No intentes entender, solo abre el corazón». Y semanas después, Sofía le escribió de nuevo, «Soñé con él». Me abrazó, me dijo que no tuviera miedo. Por primera vez en meses, dormí en paz. Una noche, mientras preparaba un nuevo video para el canal, sintió que algo la impulsaba a escribir una carta especial. No era como las demás. Esta vez, era una carta de Tomás para ella. No sabía de dónde venían las palabras, pero fluían con una dulzura que le humedecía los ojos. Estoy en cada hoja que cae, en cada rayo de sol que te acaricia, en cada silencio que te abraza. Sé que el camino fue duro, pero estoy tan orgulloso de ti. Tu dolor se volvió puente, tu amor antorcha. Y gracias a ti, muchas almas recuerdan ahora que el amor es eterno. Nos volveremos a ver, pero no tengas prisa. Aún tienes mucho que vivir, que amar, que enseñar. Sigue, yo te acompaño, siempre, porque entendió que la muerte no separa lo que el alma ha unido. Y mientras caminaba por el parque, una mañana cualquiera, una mariposa blanca se posó en su hombro. Permaneció allí por largos segundos. Ella no se movió, solo la miró y pensó, «Sí, lo sé, estás aquí». Elena ya no temía las noches. Había aprendido a escucharlas, a sentir que en la oscuridad también hay respuestas. Pero aquella noche fue distinta. Había luna llena, un silencio más profundo y un presentimiento en el pecho que no sabía explicar. Se acostó temprano, dejando la ventana abierta. El aire estaba tibio, como si algo suave se deslizara por la habitación. Cerró los ojos con una sensación extraña, ni tristeza ni alegría. Era como si algo se estuviera preparando. Y entonces soñó. Estaba en un lugar que no era tierra, pero tampoco cielo. Un campo amplio, lleno de luz, flores que no conocía, un lago inmenso, que reflejaba no solo el cielo, sino también recuerdos. Caminaba descalza, no tenía miedo. Cada paso era liviano, como si flotara. Y lo vio, Tomás, de pie, sonriendo como nunca antes, radiante, vivo, más real que cualquier recuerdo. Ella corrió hacia él sin pensar, lo abrazó, no como en los sueños anteriores. Esta vez, lo sintió, su calor, su piel,
su aroma. Amor, susurró ella temblando. Él no respondió con palabras. La miró, le tocó el rostro con ternura, y con una voz que no era voz, pero que se escuchaba con el alma, le dijo. Se aferraba a su pecho como si pudiera detener el tiempo. Elena, no sabes cuántas veces he estado contigo, en tus lágrimas, en tus suspiros, en tus silencios. Todo lo vi, todo lo sentí, y cada vez que te levantaste, brillaste más. Vine a agradecerte. Ella no podía hablar, solo lo miraba. Sabía que ese momento era sagrado, que no podía durar mucho, que era un puente, un instante entre mundos. No estás sola, nunca lo estuviste. Hay un plan más grande, una red de amor que no puedes ver, pero que te sostiene. Estoy en paz, tú me diste esa paz. Y ahora, tú también puedes vivir en paz. Tomás levantó la mano y, como si tocara el aire, una imagen apareció. Elena rodeada de personas, hablando, sonriendo, consolando. Una sala llena de almas buscadoras. Ella comprendió, lo que vivió no era solo suyo, era para otros. Sigue adelante, habla, comparte, abraza a los que aún creen estar solos. Sé luz, como fuiste para mí. Elena sintió que el aire cambiaba, que el tiempo se deshacía, que debía volver. ¿Nos veremos otra vez?, preguntó con un hilo de voz. Tomás sonrió. No dejamos de vernos nunca. Cierra los ojos. Respira. Yo siempre estaré aquí. Le tocó el pecho, y una luz inmensa la envolvió. Despertó con lágrimas en el rostro, pero no eran de tristeza, eran de certeza, de plenitud. La habitación estaba llena de aroma a jazmín. Las velas se habían consumido, y el reloj marcaba, otra vez, las 3:33. Salió al jardín. El cielo aún tenía rastros de luna, y allí, en la planta que él cuidaba, una flor nueva acababa de abrir. Gracias, susurró Elena. Ya entendí. Desde ese día, su vida cambió. No solo por dentro, también por fuera. Fundó un grupo de apoyo para personas en duelo. Daba charlas, leía las cartas que escribió, contaba su historia sin miedo, porque sabía que, en algún rincón, alguien la necesitaba, y porque sabía que él siempre estaba cerca. Una noche, mientras hablaba frente a más de 100 personas, Elena levantó la mirada al cielo estrellado. Y allí, entre las luces del universo, vio una estrella que parpadeaba distinta, como diciendo, estoy aquí. Em compaixão, em fé, em tipo de amor mais silencioso, mas tão presente quanto o vento que toca o rosto sem ser visto. Tomás se tornou parte dela, parte do céu, das árvores, das noites silenciosas em que a saudade se misturava com a paz. Ele seguia vivo em cada palavra que ela dizia, em cada alma que ela consolava, em cada olhar que reconhecia nos outros a mesma ausência que um dia a consumiu. E ao final de cada encontro, ao ler suas cartas, ao contar sua história, Elena sempre dizia o mesmo. Se você chegou até aqui e sentiu algo em seu coração, escreva nos comentários. Compartilhe sua história. Talvez uma mariposa, uma música, um cheiro familiar tenha falado com você também. E se falou, escute. Talvez alguém esteja tentando dizer, eu ainda estou com você. Porque no silêncio da alma, as vozes do amor nunca desaparecem.